Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa dirigido y presentado por Fernando J. Aguas. Y Yo. una servidora, Julia Higueras. Hoy con gafas de sol. No se piensen que es que aquí los focos del estudio broncean. Es que tengo un problema en un ojito. ¿Tú sabes, Fernando, que el lunes hubo alerta naranja en Madrid por tormenta, ¿no? Pues yo el lunes también por la tarde tuve una alerta naranja, pero en mi ojo, porque la verdad es que tú sabes que veía relámpagos. Pero, ¿eso te ha pasado en el ojo de madera o en el bueno? Pues mira, desgraciadamente en el bueno, pero no sabes, una cosa espectacular. O sea, empecé a tener como la visión fragmentada, unos relámpagos que no sabía por dónde venían, en Pero fin. nada grave. De momento no, tengo que volver a revisión en un mes, pero no me puede dar mucho la luz porque veo moscas y cosas. Pero no es un desprendimiento de retina ni nada por el De estilo. momento, toquemos madera, no, pero tengo que ir a revisión para ver si al final desemboca en eso o no. Pero bueno, que estamos muy bien aquí, con gafas de sol. Pues aclarado porque Julia lleva hoy gafas del tamaño de faros de camión. Comenzamos nuestra aventura radiofónica semanal y, como nos gusta recordar, es una aventura que nace de la colaboración de dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes. Pues sí, queridas y queridos oyentes y televidentes, objetivos comunes como el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Así que ya saben y ya sabéis todos y todas que pues que nos movemos con ese sentido, con esa vocación de sentido crítico y que siempre estamos abiertos a la esperanza y pues oye, que la esperanza y con optimismo. Siempre, el optimismo siempre y la esperanza aquí encima de la mesa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy y quiénes nos van a acompañar en la primera parte, por ejemplo, Fernando, Julia? En la primera parte nos van a acompañar dos amigos del programa. Uno de ellos, estoy aquí como un poco celosa porque le veo muy moreno en la pantalla, pero bueno, ellos van a hablar de las patentes españolas. Porque ellos tienen una patente española súper interesante para instalar plataformas en las costas y también en el mar, y que son, como nos gusta aquí decir en este programa, son ecológicas y sostenibles. Y y tienen además múltiples aplicaciones, muchas de ellas turísticas. Y te hablo, ya sabes, de quiénes, ¿no? De Jesús San Martín y de Javier Rodríguez Cuadrado. Te iba a preguntar que lo han dejado todo por estar nombre con nosotros hoy. Y después nos va a acompañar Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, que nos va a hablar de cómo respondió el Cuerpo Nacional de Policía ante un apagón excepcional y cómo se vio desde dentro de la policía el momento en el que se apagaron todas las luces, la caída de comunicaciones fue total y el país se quedó en pausa. Pues sí, le apretaron la pausa y bueno, menos mal que estabas tú ahí para darle al play. Sí, y todo funcionó. Si no llega a ser por mí. Bueno, Julia, si te parece empezamos. Pues empezamos. Esto es, queridas y queridos oyentes y televidentes, Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Saludamos a nuestros oyentes, oyentas, televidentes y televidentas. Sé que esto a Julia no le gusta, nada, pero no renuncio a ello. Me parece fenomenal. Aquí, libertad de cátedra. Un nuevo y cordial saludo desde Madrid. Pues al tajo. Muy buenos días. ¿Por dónde empezamos, Julia? ¿Alguien nos daba los buenos días? Pues sí, como yo te había comentado, y además habíamos visto a nuestro querido amigo Jesús, súper moreno, que ahora nos contará por qué está tan moreno, ¿no? A ellos les tenemos por Zoom, tanto a Jesús San Martín como a Javier Rodríguez Cuadrado, que es, como anunciaba antes, que íbamos a hablar de esas plataformas marinas ecosostenibles con múltiples aplicaciones, incluidas las aplicaciones turísticas. Comentarte y comentar a nuestras queridas y queridos oyentes, bueno, pues que Javier es graduado en Ingeniería Mecánica, casi nada,
y con premio al mejor expediente del grado, y es máster en Ingeniería Matemática con premio al mejor expediente del máster. Bueno, aquí tiene mejor expediente de todo, ¿eh? ¿Sabes? No sé, este tío es un buen partido, joven, Bueno, y luego, inteligente. doctor en Ingeniería Matemática, o sea, yo por favor, que me cuesta mucho sumar 2 y 2, que son 4, fíjate tú, cum laude y premio de investigación 2024 de la Real Academia de Doctores de España. Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Sí. Nuevo currículum. Voy a decir que para la suma te he visto que estabas utilizando la calculadora. Ya has visto, ¿no? Ah. Bueno, pues Jesús es licenciado en Físicas y Matemáticas y doctor en Físicas y dirigió la tesis doctoral de Javier. De ahí se conocen y ahora trabajan juntos en un proyecto innovador, patentado, único en el mundo y que han venido a contarnos. Gracias Jesús, gracias Javier por participar en Diario Salir. Anoche tuve un sueño para hablarnos de esas patentes que tenéis para instalaciones de plataformas en el mar, ecológicas, sostenibles, como decía Julia, y con múltiples aplicaciones, muchas de ellas en costas. Nuestros oyentes y televidentes se van a quedar sorprendidos cuando nos lo contéis. Pues sí, la verdad que vamos a seguir presentándolos, ¿no? Vamos a completar su currículum, pues diciendo que Javier es profesor de matemática aplicada en el Departamento de Matemática aplicada a la Ingeniería Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Esto es muy largo, ¿eh? Jesús es profesor titular también de matemática aplicada en el Departamento de Matemática Aplicada de la Ingeniería Industrial. Bueno, lo mismo. Casi. Ambos centran su investigación en dinámica no lineal y fractales. Y lo primero, os voy a pedir que nos ilustréis un poco qué son la dinámica no lineal y los fractales, y por favor que sea facilito, que lo pueda entender yo, porque yo tengo la inteligencia justa para pasar el día y no hacerme las necesidades encima. Bueno, es un placer volver a estar con vosotros y además ya veis que vamos muy acelerados porque en cuanto habéis dicho al tajo, pues ya nos queríamos ahí precipitar nosotros directamente. Pero eso es porque tenéis muchas ganas y mucho que contar. Sí, bueno, contarnos eso brevemente, qué son lo de los fractales y la dinámica no lineal, que tiene mucho que ver con vuestras investigaciones e innovaciones, ¿no? Buenas, quizá Jesús le apetece explicar la dinámica no lineal y me quedo yo con los fractales. Venga, pues al lío. Vayamos con ello. Mira, pues yo creo que ahora el comportamiento no lineal, por ejemplo, lo hemos visto en el gran apagón que hemos tenido. La idea es que tú normalmente dices, si 1 kilo de patatas me cuesta 1 euro, 2 kilos de patatas me cuestan 2 euros y 3 kilos de patatas me cuestan 3 euros. La cosa es proporcional. Sin embargo, en los comportamientos no lineales esas cosas no suceden y hay momentos en que cuando tú te acercas a determinados valores, una pequeña variación puede producir cambios muy bruscos. Más o menos cuando uno está en una relación y se va cansando poco a poco, aguanta y al final explota de golpe. Eso sería no lineal. Eso sería, pues bueno, fíjate, yo ayer tuve un comportamiento no lineal. Ayer, no lineal total. Porque Javier, cuando me pusieron las gotas, no, es que esto es muy divertido. Cuando me pusieron las gotas, empecé a ver tan borroso que desde luego no caminaba en línea. O sea, era como si me hubiera bebido 5 copas de vino. O sea, que eso yo creo que es lo no lineal, ¿verdad? ¿Verdad, Jesús? Lo no lineal lo tenemos todo el rato al lado nuestro, sencillamente que no somos conscientes de ellos hasta que nos suceden este tipo de cosas. Efectivamente. Oye, Javier, y los fractales, porque todo esto tiene mucho que ver con, las dos cosas tienen mucho que ver con vuestra investigación y vuestro proyecto de diseño, ¿no? Sí, los fractales también los tenemos en todas partes, estamos rodeados de ellos, aunque no sepamos realmente qué son. Por No, explicarlos, son Julia, no, yo sí. Son estructuras que cuando tú haces zoom en una parte de ellas, pues observas de nuevo la misma estructura, pero a una escala más pequeña. Cuando tú miras un árbol, tú tienes una rama grande, pero si tú haces zoom en una parte de la rama, vas a ver que de esa rama surgen otras ramas más chiquititas, y así sucesivamente. Y resulta que ese tipo de estructuras, pues no solamente están en los árboles, sino que están en la naturaleza, son omnipresentes, porque nuestros propios vasos sanguíneos, nuestros pulmones también son fractales. Entonces, si la naturaleza utiliza este tipo de estructuras,
¿por qué no vamos a las de ingeniería para resolver sus problemas? Y eso es base de vuestra investigación, ¿verdad? Luego nos vais a explicar cómo utilizáis esos fractales en vuestras patentes, ¿no? Pues Exacto. A mí me gustaría, no sé quién me va a querer responder de los dos, ¿no? Bueno, yo solo comentar y compartir con nuestros oyentes que el resultado de vuestras investigaciones pues son 2 patentes, ¿no? Resumidas en una estructura soporte para la distribución uniforme de carga sobre un segmento recto y un prisma soporte y sobre una superficie, que me lo tendréis que explicar, ¿vale? Estas 2 patentes tienen que ver con lo que nos habéis venido a contar hoy sobre estas plataformas marino ecosostenibles. Y eso que ha dicho Julia, ¿qué quiere decir? Que hay un soporte, o sea, hay un palo, para entendernos, metálico como sea, y encima se monta lo otro. ¿Cómo va esto? Vale, os comentamos. Normalmente ahora, cuando se quiere ganar terreno al mar, lo que se hace son vertidos de tierra y roca. Eso obviamente destruye el fondo marino directamente donde se deposita el vertido, y además los lodos se extienden por muchísima superficie del fondo marino, son muy destructivos. Además generan el problema de que limitan el agua de escorrentía. Entonces lo que nosotros conseguimos es una estructura que se apoya sobre el fondo marino, esta es totalmente hueca, y sobre esa se colocan las plataformas y permite perfectamente el movimiento del agua y de la vida marina, eliminando estos tipos de problemas. También añadir que pues, no solamente es el daño que se produce allí donde se están depositando esas cantidades de roca que comentaba Jesús, sino también que esa roca se extrae de otros ecosistemas. Entonces, por ejemplo, hay un aeropuerto en Japón, en Kansai, que para construirlo, lo hicieron sobre el mar, pues construyeron una isla artificial y necesitaron destruir 3 montañas para conseguir todo el material suficiente para poder disponer encima del aeropuerto. O sea que, como podéis ver, es un daño ecológico terrible, tanto en la toma de material como en el depósito del material. Hoy has apuntado una cosa, luego lo veremos más despacio, pero hablas de aeropuertos. Lo vamos a ir desgranando, pero ¿con lo vuestro se podría construir un aeropuerto sobre el mar? Sí, desde luego. Desde luego que se puede construir un aeropuerto. Lo que pasa es que somos ambiciosos, pero queremos ir paso a paso. Ya, pero quiero decir, a la larga, con a más... la larga sí. Se podría. Joder, qué interesante. Pues vamos a ir desgranándolo, Julia. Yo me voy a ir preparando para despegar. Pero bueno, ¿qué ventajas tiene pues construir estas plataformas marinas? Por ejemplo, estáis hablando del aeropuerto. ¿Qué ventajas tendría hacer un aeropuerto sobre, no sé, en dónde podría haber un aeropuerto hecho con estas plataformas? No sé qué. Bueno, quizás lo del aeropuerto es a más largo plazo, pero podemos hablar de, por ejemplo, de islotes. Sí, yo creo que ahí es donde se vería de manera más sencilla. Mira, las primeras ventajas que tiene son evidentemente de tipo económico, en cuanto el coste de la obra sería inferior. También lo es el tiempo de construcción, que es inferior. También tienes ventajas de que los puedes situar en aquellas zonas en las que no es posible llegar con los tipos de materiales que se necesitan para producir el depósito. Luego tienes la ventaja, obviamente la ventaja ecológica, que creemos que es la más importante, sin duda alguna. Y además estas mismas estructuras pueden servir para que los propios arrecifes crezcan sobre ellas. Todos sabemos que existen arrecifes artificiales que se crean pues hundiendo barcos, tirando coches, etcétera. Por lo tanto, no solamente consigues construir una plataforma sobre la que tener la infraestructura turística que tú quieres, sino que además, debajo de esa infraestructura, estás creando un arrecife. Esto en cuanto a costes de tipo económico y tipo ecológico. Y luego tienes una ventaja. La plataforma básica es pues como la forma de una baldosa. Pero tú sabes que con una baldosa las puedes ir combinando y puedes construir cualquier forma, de tal manera que podrías tener, si quieres, una piscina marina en el interior de tu construcción marina, o podrías tener playas en esa misma construcción. Qué maravilla, la verdad. Jesús, ¿cómo se monta y qué tipo de maquinaria se necesita para hacer una instalación como
lo que estabas comentando. Bueno, le pasamos la pregunta a Javier, que le gusta más la parte de ingeniería mecánica. Pues venga, Javier, para ti, dale. Bueno, en este caso lo positivo es que nuestra estructura se puede hacer en fábrica y se puede llevar plegada. O sea, el carácter positivo que tiene, una de las ventajas que tiene es que esta estructura, cuando se va a poner, para que disponer encima de las plataformas, pues se puede abrir como un abanico. Pero para transportarla, pues se puede llevar plegada. Eso facilita muchísimo el transporte. Entonces sería llevarla allí, a donde se va a disponer la plataforma, llevar las estructuras necesarias de esta forma, con el ahorro consecuente de espacio y de transporte asociado, y disponer encima las plataformas, es decir, colocar las estructuras y disponerlas encima. Obviamente no necesitamos ni la maquinaria de perforación que necesitan otro tipo de estructuras en el mar, ni tampoco llevar camiones de grava, ni con barcos, como se suele hacer muchas veces, con dragadoras. Javier, ¿quiénes son vuestros clientes? ¿Quiénes son las empresas que comprarían estas patentes que tenéis vosotros? Pues en un primer momento estamos centrados en clientes hoteleros, porque creemos que ofrece realmente una gran ventaja en este sentido, porque nosotros con este tipo de plataformas podemos instalar de forma sencilla servicios en el mar. Imaginemos pues el típico, supongo que todos hemos visto, ¿no?, las típicas casitas, por ejemplo, de las Maldivas, ¿no?, que están sobre palacitos y demás ahí en el mar. Pero bueno, gracias a nuestras plataformas nos podemos ir un poquito más allá y, digamos, separarnos de todas esas casas, porque al fin y al cabo, cuando tú estás allí, sales, al fin y al cabo ves que está rodeado de este tipo de casas, entonces se pierde un poquito el encanto. Entonces, nosotros con esas plataformas podemos irnos un poquito más para allá, ser más exclusivos y además permitir construir diferentes servicios, como restaurantes o, como comentaba antes Jesús, pues estas piscinas marinas dentro de lo que es el propio mar. Oye, una cosa, a colación de lo que está preguntando Julia, el tema de la ley de costas española, ¿eso os penaliza? ¿Es más fácil vender fuera de España? Cada país tiene su correspondiente legislación y hay que trabajar con ellos. Y al hilo de lo que dices, uno de los potenciales clientes que nos estamos planteando es la extensión, o sea, ganar superficie al mar sin dañarlo, ya no solamente haciendo este tipo de plataforma. Por ejemplo, Singapur sería un candidato ideal, al ser una ciudad-estado con poco espacio. Sabemos que actualmente quieren producir rellenos para ir ganando ese espacio que necesitan. Entonces, no necesitan cubrir con tierra el poco mar que tienen, sino que pueden construir este tipo de superficie. Pero tienen, en este caso, una ventaja añadida, porque la plataforma no tiene que estar necesariamente a la altura del mar, sino que puede quedar tan elevada como tú quieras. Uh-huh. Entonces, cuando se hace este tipo de cosas, el espacio vacío que quedaría entre lo que es la superficie del mar y la superficie de la plataforma es donde tú puedes colocar, digamos, llamémosle habitaciones, que en el caso de los servicios turísticos, pues tú tienes ahí los servicios que te demandan sin tener que utilizar la parte superior, que obviamente lo quieres de cara al público y es la parte noble, la parte cara. Y en el caso de Singapur les serviría para construir granjas verticales, porque Singapur tiene previsto que para el 2030 el 30% de la comida sea producida allí. Y eso lo quieren hacer con jardines verticales. Pero claro, por muy vertical que sea el jardín, necesariamente tiene una base. Y la superficie en Singapur cuesta mucho. En este caso, tendrían las dos cosas. La superficie para disfrutar de ella, tal como la quieren, y debajo de la superficie, pues el jardín vertical. Además, si esto se instala en las costas, apuntabais al principio que no solo no ataca a los fondos marinos, sino que crea nuevos ecosistemas. Sí, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. En este caso, lo que hay que hacer es forrar la estructura de un material adecuado, hay empresas para ello, de tal manera que el coral empieza a crecer espontáneamente. Uh-huh.
Bueno, y cuando hay coral, pues ya hay bichitos por allí, ¿no? Animalillos, pececillos. Claro, claro. Sí, hay que imaginarse, cuando hablaba de la exclusividad, hay que imaginarse el hecho de estar en esta piscina, en tipo de resort como comentaba, y tener ahí un arrecife artificial, con toda la vida que eso conlleva, con todo, vamos, la idea me parece un lujo. Ujú. No, La verdad que al ser modular, ¿no? Se puede ir incrementando el tamaño según las necesidades y se puede construir a gran profundidad, a poca profundidad. ¿Cómo es esto? Las profundidades a las que se pueden construir son, en principio, tú podrías acceder a cualquiera, pero llega un momento en el que no sale rentable directamente, es decir, te puedes mantener en profundidades que desde el punto de vista turístico son muy interesantes, como puedas tener un fondo de 5 metros, 6 metros, 7 metros, que rellenar 5 metros, una profundidad de 5 metros, imagínate que quisieras hacer un islote de 20 por 20, pues 20 por 20, 400 por 5, o sea, te metes ahí en 2.000 metros cúbicos, es muy caro. Entonces, aunque podrías teóricamente cualquier profundidad, te interesa obviamente cerquita de la costa. En ese aspecto, si construyes cerca de la costa, recuerdo ahora una de las ventajas que tiene. En México, algunas playas han perdido la arena a consecuencia de las corrientes marinas. Y claro, nadie va a ir a un hotel, a una playa que no tiene arena. Entonces el hotel pierde automáticamente todo su valor. Sin embargo, si construyen esta plataforma enfrente del hotel, en la playa, la pueden poner a 10, 15 metros, pues entonces vuelven a recuperar la capacidad que tenían antes de que los turistas ya no solamente disfruten de la arena de la playa, sino de que tengan una pequeña isla allí mismo. Nos estás diciendo entonces que se puede crear con ello una especie de espigones que corten esas fuertes mareas. No es la finalidad de cortar la marea. Para eso hay instrumentos que serían mejores. Aquí es solventar el problema de que la playa ha perdido la arena y tú en el tiempo de construcción, que serán 3 meses, 4 meses, pues tú ya tienes nuevamente la capacidad de dar servicio a tus clientes con algo que es absolutamente novedoso y que siempre atrae a los clientes. Entiendo. Ahora sí entiendo. ¿Y cómo contactáis con los clientes? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo es la dinámica de vuestra empresa, ¿no? Porque ¿cómo localizáis las necesidades de estos hoteles o de estas instalaciones turísticas que vosotros podéis aportarles valor? Bueno, una de ellas es identificar el problema para ofertar la solución directamente, más que ir ofertando el producto, es ver dónde está el problema. Una ¿cómo lo veis? Es que se ha perdido la arena, otra vez es el caso de Singapur, que tiene esa necesidad. Otras veces es, por ejemplo, el Mauricio, pues las restricciones de construcción que tienen, y entonces solventar los problemas de tipo legislativo, es buscar la problemática directamente. Oye, estas plataformas están creadas, es de imaginar por todo lo que estáis diciendo, con materiales con una gran resistencia. ¿Esto permite reubicar o crear resorts completos, instalar restaurantes, tiendas, has hablado de piscinas, incluso para atraque de barcos? Imagino que no transatlánticos, pero todo esto es viable, ¿no? Sí, es absolutamente viable, claro. El carácter modular que tienen las plataformas permiten construir cualquier tipo de forma. Entonces, efectivamente, se podría construir un atraque, incluso, para ese tipo de barcos propios, pues, por ejemplo, estamos en el resort, nos queremos dar una vuelta en un pequeño yate, ya hablando de exclusividad absoluta, pues podemos disponer una zona de atraque para ese tipo de embarcaciones. Y se puede construir encima, poner un hotel, supongo que con unas dimensiones y unas alturas determinadas, ¿no? Claro, aquí esto está primordialmente pensado para alturas que no sean excesivamente altas, más que nada por una cuestión de construcción. O sea, es un problema que no solamente no es un problema constructivo de nuestra estructura, sino es un problema genérico de constructivo. Evidentemente, cuanto más alto sea, además ubicándose en el mar, pues mayor es la fuerza del viento que hay que tener en cuenta y mayor es, aunque en ese caso pues sería simplemente disponer
más estructuras, o para que nos entendamos, pilares más gordos. Una estructura más gorda para que aguante más, simplemente. Aquí la verdad que en Madrid el verano, en la primavera, todavía no ha llegado, ¿no? Pero yo me imagino que estas estructuras también permiten los deportes náuticos, la navegación, la vela, ¿no? Sin tener que llegar con los barcos y las barcas a los veleros o a la orilla, ¿no? O a dejarlos anclados en el mar, con el problema que esto puede suponer, bueno, las anclas para los fondos marinos protegidos, ¿no? ¿Cómo funcionaría estas estructuras también ahí? En realidad, cualquier cosa que tú puedas pensar que puedas hacer en la costa, en principio lo puedes hacer en la plataforma. Y en el caso, lo que nos estás comentando es realmente decir, vamos a tener una pequeñita isla donde podemos dar el servicio que consideremos oportuno. Aquí lo estabais derivando desde el turismo sencillamente a otros tipos de servicios. Pero ya no tanto el anclaje, pues ahora una nueva cosa que se ocurre es pues esa propia oferta turística pues puede tener allí sus propias motos náuticas, es decir, todo el servicio que se da de cara al turista en el borde de la costa, tenerlo en una pequeña isla. Yo creo que eso es lo que llama. Quizá queráis que contemos a los televidentes cómo funciona, porque estamos hablando de este tipo de cosas y dirán, bueno, eso está así, es muy llamativo, pero no hemos comentado nada. Si queréis os comentamos al respecto. Sí, claro. Venga. Cuenta Javier la idea de las raíces. Sí. Estaba comentando al principio, cuando hablaba de los fractales, el ejemplo del árbol, y pues, la esencia de lo que estamos haciendo nosotros, de nuestra estructura para disponer de esas plataformas, es coger un árbol y darle la vuelta. Obviamente luego a nivel técnico no es tan sencillo, porque evidentemente esa estructura tiene que cumplir, pues tiene que tener una relación entre las áreas de sus barras y tal, pero bueno, la esencia es fundamentalmente esa. Con ese tipo de estructura lo que conseguimos es que cuando apoyemos ahí las plataformas, toda su base se hunda, digamos, a la vez. Porque esto no lo garantizan todas las estructuras, solamente la nuestra. Otro tipo de estructuras lo que harían es que pues aquí hay más presión que aquí y eso produce pues que te digamos, como que se vuelca un poquito la estructura. Es como cuando nos cogemos una tabla, por ejemplo, nos vamos a la playa y nos ponemos encima. Ahí la presión no está distribuida de forma uniforme, nos hundimos más de una zona que de otra. Y nosotros con nuestra estructura, con ese árbol dado la vuelta, sí que conseguimos que la distribución esa, pues, de presiones sea la misma en todos los puntos. Y así conseguimos que no haya vuelcos ni que se empiece a socavar la tierra de debajo, porque está con la misma presión en todos los puntos. Bueno, pues que sepáis que yo os estoy copiando la idea y estoy diseñando un sistema que es con contrachapado y tornillo roscachapa. Tendrás que pagar la patente. Si es igual que lo nuestro, tendrás que pagar la patente. No, pero imagínate el contrachapado y el tornillo roscachapa lo que puede durar. Madre mía, encima dentro del agua, ni te cuento. Oye, una última pregunta porque se nos va el tiempo. ¿En qué momento del proyecto estáis ahora? ¿Construcción, comercialización, búsqueda de inversores? Estamos ahora haciendo más pruebas de laboratorio para probar nuevos tipos de uniones, al mismo tiempo que estamos entrando en contacto con potenciales clientes. Bueno, pues nada, maravilloso. Yo sí que os pido que cuando estas estructuras se hagan en lugares como, yo que sé, Maldivas, bueno, me da igual, en cualquier sitio, que nos invitéis. Sí, yo os llevo la maleta. Yo creo que eso es fundamental porque es la mejor promoción que se puede hacer. Ver Nosotros vamos allí con el micrófono, Jesús, y con lo que haga falta allá a contar en vivo y en directo cómo se construyen estas plataformas. Y el próximo día os esperamos aquí. Tenéis mucho más que contarnos y además es que, bueno, lo contáis muy bien, pero siempre es mejor teneros en persona aquí, que además, dicho sea de paso, me caéis bien. A mí también. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por ese proyecto. Si nos permitís solamente un matiz, decir que las patentes están en extensión internacional. Bueno, bueno. Me habéis fastidiado. Prepara la maleta, que nos vamos. Me habéis fastidiado. Yo me iba a ir a
ahí a ¿cómo se llama? A Cuenca. No, joder, que me queda en blanco. Bueno, da igual, pues como que se iba a Cuenca, a Valladolid o da lo mismo. No, a Gibraltar, que no me salía. Pero ya también ahí tiene la patente funciona, ¿no? Sí, nada, no puedes hacer nada, ya lo tienes Julia, todo. que nos digan cómo se puede saber más de vosotros. Pues contactando con nosotros directamente, o sea, nosotros se nos localizas. En el momento en que escribes nuestros nombres en la red, automáticamente das con nosotros. Sí. Bueno, pues vamos a decir que son Jesús San Martín y Javier Rodríguez Cuadrado. Os damos las gracias, investigadores en dinámica no lineal y fractales, que nos habéis venido nos habéis contado esas patentes tan interesantes que tenéis para crear plataformas en el mar ecológicas, sostenibles y con múltiples aplicaciones, muchas de ellas, como hemos visto, turísticas. Pues nada, muchísimas gracias a los dos. Esperamos en esa ocasión que nos llaméis y haremos como vosotros, lo dejaremos todo e iremos allá donde nos digáis. Un abrazo enorme y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y teníamos que conocer, porque se nos quedó pendiente por falta de tiempo en el programa anterior y porque nos pareció muy interesante desarrollarlo, cómo se desarrolló la jornada, valga la rebuznancia, sin luz, en la Policía Nacional encargada de velar por nuestra seguridad. Y para conocerlo de primera mano, nos hemos puesto en contacto con Alfredo Perdiguero Manjón, subinspector de la Policía Nacional y amigo del programa. Alfredo, bienvenido. Gracias por acompañarnos, para ayudarnos a entender lo que hay detrás de la seguridad en situaciones extremas como el apagón del pasado día 28 de abril y para conocer también la labor que realizasteis durante el apagón en la Policía Nacional. Gracias por la invitación, Fernando. Sí, bueno, pues al final la gente piensa que estamos y como estamos en nuestro trabajo, pues se pasa por encima sin darse cuenta de lo que realmente hacemos. Sí que te dije que al final hicimos más servicios humanitarios casi que de seguridad. Te dije que me sorprendió cuando yo me pude sacar el coche del garaje porque un vecino abrió las puertas de entrada para poder salir por allí. Me fui a comisaría, yo entraba de noche y me sorprendió la gran cantidad de compañeros que había fuera de servicio para ayudar. Es decir, todos se solidarizaron, todos eran conscientes de lo que pasó, de lo que pasaba y que evidentemente haríamos falta. Fíjate que en Ciudad Lineal, distrito colindante con este, suelen salir 6-7 patrullas y salieron hasta 20 patrullas esa noche. Salimos. En muchos casos se mandaron a cada esquina del distrito un coche con luz, estar parado porque no había gasolina para repostar. En segundo lugar, nos quedamos unos cuantos más en comisaría porque la cantidad de gente mayor, gente con silla de ruedas, gente con capacidades de movilidad reducidas, fueron a ver qué podíamos hacer. Te aseguro que nos enlomamos, yo que soy más mayor, pues mandaba a los más jóvenes a subir más alto, subimos a abuelitos hasta un octavo, que es el que más cercano que subí yo, a hombros porque no podían subir por el ascensor. Todo eso me consta porque lo hemos hablado, pero lo vamos a ir desgranando porque son muchas ramificaciones el trabajo vuestro y la función que desempeñasteis en un día en el que todo se fue a negro. La verdad que un día que no olvidaremos en nuestro país y en nuestro país vecino también y yo creo que en toda la Unión Europea, ¿no? Que fue el pasado 28 de abril. Porque vivimos una jornada insólita, un apagón que afectó, como decía, a toda la península ibérica y que generó incertidumbre, largas interrupciones de energía eléctrica y en algunas zonas llegó hasta durar 22 horas. Sí. ¿Verdad? Increíble, como nos contó en el programa, que supongo que recordarán ustedes, Juan Carlos Serrano, en el programa del miércoles pasado. Y que fue director de la Casa de Galicia en Madrid y actualmente senador por el PP, que estuvo, bueno, sin luz, Fernando, en 22 horas. O sea, se fue a las 12 de la mañana y a ellos les volvió a las 10 de la mañana en un pueblo, él vive cerca de Vigo, pero era un pueblo y allí no les llegó. Entonces,
se han planteado muchas preguntas, todavía sin respuesta. Muchas de ellas como... Bueno, están creo que en el Congreso, ¿no? Sí, hoy. Como qué ocurrió realmente, quién fue el responsable del apagón, pero no vamos a ir a eso. Nosotros queremos aclarar cómo respondió, como lo habíamos dicho, el Cuerpo Nacional de Policía ante una situación excepcional, cómo se vive desde dentro de la policía, cómo lo vive desde dentro de la Policía Nacional. Voy a hacer una broma, sin luces. Y cómo se caen las comunicaciones y el país entra en pausa total. Fíjate, Fernando, que hubo incluso incidentes con gente que le dio un ictus a un señor, me contaba uno de mis patrullas, y como no podía comunicarse la sala con el SAMUR, estuvieron allí acompañando al paisano durante horas hasta que al final alguien se entendió que había que dar un radiotransmisor nuestro, un pocket, a la sala del SAMUR para poder comisionar lo que hiciese falta. Y entonces llegó el SAMUR y al final pudieron salvarle. No sé cómo estará el señor en cuestión. Pero claro, al final yo lo que quiero destacar es la solidaridad de los compañeros. Es decir, tú puedes caerte bien la policía o caerte mal, pero el trabajo que hicimos fue ímprobo. Es decir, ya digo, sobre todo humanitario. Sí que te destaqué que fueron solidarios hasta los malos, porque apenas hubo incidentes o hubo detenidos que, lo voy a contar como anécdota, hubo que hacerle atestado a boli. Pues claro, no había máquina de escribir como entonces, no funcionaban los ordenadores, entonces escribimos a boli todo el atestado de la comparecencia para que por la mañana, o cuando viniese la luz, poderlo trasladar a las aplicaciones. Entonces, bueno, pues ya digo, la prevención fue mucha, evidentemente los malos vieron mucha más policía que nunca porque había luces por todos lados y las únicas que se veían ante la oscuridad que estaba manifiesta. La luz llegó a comisaría sobre las 10:30, 11 menos cuarto de la noche. El clamor ciudadano fue tremendo porque parece que les había tocado la primitiva o hemos quedado campeones del mundo. Sí, en mi barrio empezó la gente a gritar. A aplaudir, a gritar, todo igual. Claro, aquí era curioso porque íbamos oyendo desde la comisaría. Sabéis que estamos enclavados entre los bloques que hay ahí en la avenida Donostiarra, los bloques de toda la vida, del Torete, de Vaquilla, estos bloques muy altos que hay. Sí, entonces, la gente que no lo conoce, es en Madrid una zona donde se construyeron edificios muy altos y la comisaría está entre medias de esos edificios tan altos. Abajito del todo, entonces bueno. Entonces veíamos cómo en Salamanca, o sea, el distrito de Salamanca, se encendían las luces y la gente gritaba. Veíamos cómo oíamos voces en otro distrito y la gente gritaba hasta que nos llegó a nosotros y ya pues la gente gritó igualmente. Pero luego la gente... Es impresionante, estaba en las terrazas. Ajá. O sea, te voy a contar una anécdota que me llamó mucho la atención. Yo tuve que pasar al lado de vuestra comisaría, porque bueno, yo soy del barrio, vivo por allí, y había dos policías, un chico y una chica, dos policías nacionales, dirigiendo el tráfico. Y entonces yo iba con un amigo y le dije, jo, estos pobres, les ha tocado hasta dirigir el tráfico. Pero no lo dije con intención de que me escuchara, pero el tío tenía un oído que me oyó, se echó a reír y dice, sí, hoy vamos a hacer de todo. Y es verdad que hicisteis de todo, ¿verdad? Correcto. Hombre, ahí hay que aprovechar la linterna de oficiales con el cono amarillo para que se vea. Porque claro, es que en ese momento... No, esta era todavía había luz. Pero el caos era tremendo porque, claro, no funcionaban los semáforos. Aquí en Madrid sabéis que es la línea más fuerte, que es la selva. Si yo paso primero, no pasas tú. Entonces, bueno, pues era un poco locura en ese sentido. Íbamos haciendo sobre las esquinas que veíamos. Pues claro, nos podíamos comunicar entre nosotros con nuestros transmisores, pero no podíamos comunicar ni con Policía Municipal, ni con SAMUR, ni con Guardia Civil, ni con nadie. Es decir, teníamos que ir sacando sobre la marcha, ir solucionando ese problema. Entonces, bueno, yo digo que mayormente fue con la gente mayor, la gente enferma, con la gente con movilidad reducida. Pero desde luego destacar eso, la solidaridad de la gente, la solidaridad de los compañeros y que fijaros que a pesar de que hubo gente que entró por la mañana, se quedó toda la tarde hasta las 11 de la noche, yo entré tarde y luego hice la noche no hubo nada. O sea, los malos yo creo que o se fueron a tomar una cerveza... Estaban en pausa también, ¿verdad? Se quedaron ahí... Yo tengo que decir que, bueno, a mí me sorprendió la buena educación. De repente todo el mundo era amable, todo el mundo era educado y yo que tuve que cruzar Madrid porque mi madre vive sola, tiene 90 años. Pero lo cruzaste, nada, rapidísimo, en horas. Bueno, tardé, pero o sea, dábamos paso a los peatones, luego dejábamos pasar a los de la... O sea, súper bien todo y dije, pero bueno, ¿esto qué es, no? Pero bueno, dicho esto, a mí me gustaría, Alfredo, que compartieras con nuestros oyentes y televidentes. Bueno, tú no estabas en la redacción, o sea, en la comisaría en ese momento, porque has dicho que entraste de tarde, ¿no? Entraba de noche y me fui a las 5 de la tarde, cuando pude sacar el coche. Vale, entonces, ¿qué pasó por tu cabeza
¿Tú qué información tenías cuando de repente, no sé si estabas en tu casa, donde estuvieras, se apagó todo? Yo pensaba que se había ido la luz del bloque. Y salí incluso a la afuera a ver si estaba la luz de emergencia y dije, pues habrá ido la luz del bloque. Claro, de repente me quedé sin cobertura, me quedé sin nada de nada, no sabía nada y ahí me quedé. Bueno, pasó un rato hasta que yo iba a ir, tenía una cita en la comisaría de Hortaleza a las 14 horas, cogí el coche, perdón, y en el transcurso de la radio, desde la planta 2 a la -1, es cuando me enteré. Claro, estaba la COPE diciendo que se había caído en toda España, que se había ido en Portugal, que también podía coger parte de Francia, y ya dije, coño, con perdón, aquí algo está pasando. Entonces no pude sacar el coche y di la vuelta a expensas de ver qué pasaba. Entonces, claro, no podía llamar a nadie. Fijaros lo que es tu incidencia con tu madre. Yo con mi hija tengo una hija de 10 años. La niña estaba en el colegio, tenía que recogerla a su madre, yo trabajaba de noche. La recogió a las 9 de la noche, 9:15 de la noche. Porque desde Atocha hasta Carabanchel, fijaros la distancia que hay, que es ridícula, 5 horas de autobús en el L1, sí, ante la cantidad de gente que había esperando los autobuses en las paradas y en las intermedias. A mí me ha contado gente que atravesar, no Madrid, una parte de Madrid les llevó 3 o 4 horas. Sí. Claro, pero Fernando, yo hablo de, fíjate, Atocha es bajar Santa María de la Cabeza, sí. Salir M30, M40 y entrar a Carabanchel. O sea, que 5 horas. Claro, a mí yo pensaba que estaba con su madre. Cuando llego a comisaría a las 9:30 y entran los WhatsApp de repente, claro, yo me preocupo. No podía llamar, no podía tal. Yo veía a la madre de la niña que estaba hablando con el grupo del colegio y por favor cogiese a alguien a la niña. Incluso dije, mando un radio patrulla para que recoja a la niña a la madre para... Bueno, al final la madre lo cogió y llegó a casa a las 11 de la noche. O sea, yo estaba ayudando a la gente y sin embargo mi hija estaba allí en el colegio. Ya, es increíble. La verdad que los ciudadanos de este país se merecen explicaciones y explicaciones rápidamente y cuanto antes, porque, no puede ser que la ciudadanía se comporte, que sea un ejemplo. Pues ya están diciendo que va para meses, así sí, que... bueno, en fin. Oye, perdona, ibas a decir... No, iba a decir eso, que sí que es verdad que yo creo que nos merecemos todos que alguien nos Hombre, explique, claro, porque si preguntas a técnicos expertos te dicen una cosa y sin embargo si oyes al gobierno y al láteres se dice lo contrario. Entonces no puede ser, por favor. Y siempre la culpa es del otro. No, correcto. Bueno, pues investigaremos y sabremos. Oye, vosotros, estoy convencido que tenéis un protocolo para cuando se va la luz, pero no un protocolo para cuando se va la luz 12 o 14 horas. ¿Qué protocolo aplicasteis? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo os organizasteis frente al apagón? Porque lo primero que se hace en una situación como esta, supongo, es intentar conocer el alcance de la misma. Y cuando os dais cuenta de que esto es a nivel de la península, ¿qué se os pasa por la cabeza y qué hacéis? Protocolo, dice, qué cachondo. Ya me hubiese gustado. Es que soy humorista. Hubiese algo de esto al respecto. No había nada. Es decir, nosotros íbamos sobre la marcha, sobre la marcha haciendo. Es decir, yo para entrar a la comisaría entrábamos con la linterna del móvil o con la linterna que nos hemos comprado nosotros del uniforme para poder ver por dónde íbamos. Teníamos que estar pendientes de los detenidos que habían calabozos, porque evidentemente se quedaron ahí hasta el día siguiente sin poderse tramitar. Teníamos que tener, claro, no funcionan las cámaras y teníamos que estar pendientes de ellos por si pueden hacer algo o hacerse algo, o autolesionarse. Entonces, el protocolo es el que alguien coordine y alguien diga qué hacer o qué no hacer para evidentemente no pisarnos en el servicio, al hacer dos lo mismo. Pero que digo que es algo tan anómalo, tan extraordinario, que evidentemente, ya digo, fíjate, nos trasladamos a comisaría a ver qué podíamos hacer por ayudar al ciudadano, sin tocarnos el servicio. Eso dice mucho y muy bien por vuestra parte, que gente que estaba fuera de servicio se fuera directamente a comisaría a ver en qué puede ayudar, ¿no? Te diré, Fernando, que había hasta un comisario principal, el responsable de nuevas tecnologías de la policía, que fue ahí a echar una mano de uniforme con un comisario principal, al cual yo conocía de Bilbao del año 88, 89, y bueno, le agradecí que evidentemente un alto cargo policial estuviese allí echando una mano como uno más, porque yo le pregunté dos cosas, me dijo, no, Perdiguero, yo estoy como uno más para lo que disponga el jefe del distrito. Remangado, como todos. Sí, bueno, sí, está en el uniforme. Fue un poco como actuó prácticamente toda la ciudadanía, da igual que fueran altos cargos, bueno, entiéndeme, ¿no? Sí, cargos medios o lo que fuera. A mí me gustaría, Alfredo, saber cuáles fueron las principales prioridades del cuerpo de ese día. Lo nuestro, sabes, que siempre es la prevención de la delincuencia, prevención del delito. Estábamos como tal, ya digo, con las luces en los coches para que se nos viese y evidentemente si alguien nos acudía, pues acudir e intervenir. Ya digo que apenas hubo incidentes
delincuenciales ese día, no pasó más nada. Digo, 2 detenidos tuvimos cuando tenemos normalmente 8, 10 o 11, 2 detenidos de principio de la tarde, y la prioridad fue ayudar a la gente mayor, es decir, ayudar a los que fueron a la comisaría, que al final, y fijaros, tuvieron sentido común. Sí. Es decir, claro, ¿quién me puede ayudar? No puedo llamar a la policía, fueron a la comisaría y teníamos cola en comisaría de gente que le hacía falta. 2 invidentes, mandamos un K para que llevase a los invidentes a sus domicilios. Una combi para que llevase a 2 personas con silla de ruedas a su domicilio, luego hubo que subirlos. Y luego pues trasladar a esa gente hasta sus domicilios para poderlos subir a caballito hasta sus casas. Ya digo que lo nuestro fundamental es la prevención, y ese día pues fue asistencial, humanitario, o como queráis decirlo, porque eso es lo que hay. Y Alfredo, tú, o sea, no sé, nosotros como periodistas lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Yo me puse en lo peor. Dije, se ha ido la luz, un apagón de estas características de la península ibérica. Digo, ¿qué va a pasar? ¿Van a caer bombas? ¿Qué está sucediendo en nuestro país y en el país de al lado, en Europa? ¿Qué pensaste tú? Como policía, además. Yo creo, fíjate, ahora me lo estás preguntando y no fuimos capaces de pensar en algo más gordo, algo malo. Es decir, estamos tan metidos en nuestro trabajo, nuestra función, que no fuimos capaces ni siquiera entre nosotros de especular qué podía haber sido, porque no había información ninguna al respecto. Es decir, nadie teníamos radio digital ni radio con pilas, por tanto no oíamos nada. Cuando montábamos en los radio patrulla para trasladar a la gente o algo, pues oías lo que decía la radio, pero no había forma de hacerlo. Claro, cuando ibas el Z, pues iba diciendo: hay 3 coches en la M30, hay 5 coches en la M30, 11 coches en la M30 sin gasolina. Entonces teníamos que ir a algún coche para sacar, indicar y para avisar de lo que había. Se han quedado, no había gasolineras, por tanto no podían repostar. Tuvimos que ir a repostar los radiopatrullas a Barajas, a la T4, que había un surtidor, que debe ser para cosa de emergencia, para repostar algún coche y no quedarnos colgados. Es decir, no hubo nada. Sí que funcionaban vuestras radios del vehículo. Claro, walkie-talkie, claro. el enfoque funcionaba, que es con lo que nos comunicábamos. Es decir, te decía, pues en la zona tal no hay nada, en la zona cual nos requiere, en la zona tal, venga otro coche de apoyo, o sea, íbamos con los radioemisores, pero Pues, nada más. pues menos mal, ¿no? No, claro, es que si no, entonces ya sí que hubiese sido un caos total. Yo me voy a comprar un walkie-talkie de Oye, estos y no- para comunicarme contigo si pasa una cosa así. Vamos. Y luego, fijaros, fuimos a las ferreterías a comprar las llaves de los ascensores. Porque claro, bajaba gente y decía, ok. se han quedado los ascensores. Ahí date cuenta que en cada bloque de esos igual hay, me parece que son 12 portales. Claro. 12 portales con un ascensor que suba hasta, me parece que son la planta 15 o 20. La de gente Claro, que se pudo quedar. pues compramos todas las llaves, esta de triangulito, para el radiopatrulla que iba o el K, llegar allí, abrir el triangulito, abrir la puerta y sacar al paisano. La gente, menos mal, que no tuvo pánico de estarse esas horas hasta que llegábamos para poder salir, porque claro, no había forma de contactar con los bomberos y los bomberos estaban súper saturados en esa situación. Veíamos pasar los camiones de bomberos por un lado para otro sin saber a dónde iban o lo que hacían. Así que algún compañero tuvo la idea y compró todas las llaves. Qué maravilla, la verdad. Tú no eres militar, no es vuestra función, pero te voy a hacer una pregunta a ver qué opinas tú. ¿España estuvo en algún momento en riesgo por esa incomunicación en la que estábamos? Por ejemplo, hay no sé, misiles, cosas que necesitan energías. ¿Todo eso te consta o sabes si tiene sus propios sistemas o estuvimos en algún momento en peligro? Yo te diré que he hablado posteriormente, claro, con compañeros de inteligencia y dicen que no sabemos, ni sabe si sabremos todo lo que se han podido llevar. ¿Quién? Ellos aluden, una parte de ellos aluden a Rusia y que por tanto que podía ser, no es teoría conspiranoica ni nada, simplemente dicen que evidentemente esta gente aprovecha esas cosas para hacer y sacar y Eso coger. es aprovechar el momento. Entonces dicen que no saben a fecha de hoy lo que se han llevado o lo que se han podido llevar y no sabemos si De lo datos, sabrán. ¿no? De datos, de información y de todo esto al respecto, que puede estar encriptado, guardado o tal. Pues claro, porque date cuenta que los cortafuegos desaparecieron, Fernando. Toda la seguridad desapareció, todo se vino abajo. Entonces esta gente que son expertos no saben si se han podido llevar algo. Por tanto, no te puedo decir si estuvo en riesgo nuestro país ni si se han llevado información. Simplemente digo lo que dicen los compañeros de inteligencia, que no quieren especular, pero que dicen que ellos saben que aprovechan estos momentos para sacar toda la información posible de lo que buscan. ¿Sabes que y que no fueron 10 minutillos?
Claro, es que fueron muchísimas horas. Tuvieron tiempo para reformular, hacer, cambiar, bueno, lo que les Claro, dio entonces la lo que gana, dicen claro. es que decían algún ejemplo al respecto de tal, es que decir como que 15 kilovatios de estos desaparecen en un minuto, como que el Tajo se vacía en un minuto. Decía, es imposible. Entonces yo no tengo ni idea, evidentemente, de energías ni de ese tipo de cosas, pero cuando dicen que ya hubo avisos, que ya hubo incidentes antes de... Repsol avisó, además. que la mujer esta de cobra 550.000 euros más dietas al año, la de Red Eléctrica, que todo el mundo la apunta, ella dice no va a dimitir, pues evidentemente en ningún lado va a cobrar ese dineral que está cobrando por ser responsable. Sí que otras partes dicen que fueron por las renovables, la carga renovables. Ahora el presidente del gobierno ha dicho que eso no es, bueno, no miente, dice, cambia de opinión, que dice que no tiene nada que ver con las renovables. Pues ya digo que no sé, como decías tú, si nos enteraremos, si nos dirán, o se olvidarán en España como se olvida todo en un cuarto de hora, que al final se olvida, pero vamos, en principio yo creo que, como habéis dicho, tenemos Esperemos que saber no. y queremos saber. Yo creo que hay muy buenos periodistas que están recabando información y bueno, o sea, y yo espero que también no solo el gobierno, sino la oposición y todos pues se pongan a trabajar por este país, porque al final están a sueldo del país, o sea, porque los pagamos entre todos. Que sepas que Julián no gana 550.000 euros al año, sino que los gana al mes, ¿eh? Sí, vamos, yo multiplicado, eso, Ya nos eso es gustaría. nada. Ni en 50 vidas lo gano yo, o sea, que por eso digo que eso es. Pero que sí que es cierto que fíjate que lo que estás diciendo, hay muy buenos periodistas, pero yo vengo denunciando hace mucho tiempo que hay muchos periodistas apesebrados en España. Sí, claro. Nosotros sí. nos quejamos de eso, de gente que toma demasiado partido. En todo, es decir, demasiado partido que yo creo que no cobran directamente, quiero pensar, pero que al final no sé si su medio o su sectarismo político yo aquí voy a ideológico. meter una cuña que no es que los conozca, bueno, conozco a un par de ellos, ¿no? El Confidencial tuvo un conflicto gigante con Iberdrola, que Iberdrola Galán le puso una demanda por 15 millones de euros, quiere decirse que hubiese desaparecido el periódico, todo porque relacionó a Galán y a Iberdrola con el tema Villarejo, ¿no? Entonces les pidieron que quitaran esa información, se reunieron en la redacción y vieron que todo estaba perfecto y dijeron que no y siguieron adelante, le quitaron la publicidad, etcétera, etcétera, pusieron la demanda. Gracias a Dios, yo siempre digo que en este país funcionan los Nos queda poco tiempo y yo quería hacer una puntualización. Pero quiero terminarlo, ¿no? Ujú. Para, bueno, pues también decir que hay gente que trabaja mucho y que aún a costa de arriesgar su propio trabajo, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que te decía antes, Fernando, ¿no? Que los jueces de momento siguen siendo independientes y vieron que aquella demanda interpuesta por Iberdrola no tenía ningún sentido y la perdieron. Y las costas, que eso es una pasta que no sé quién lo pagaría, pero bueno, al final el periódico sigue y quiero decir que sí hay periodistas comprometidos y aunque haya algunos que estén... Yo solo quería decir apesebrados, una ¿no? cosa en relación a eso. A lo mejor no cobran directamente, pero sí los medios les dicen te retiro la publicidad institucional. No, bueno, hay de y eso todo. es muy importante y entonces no se lo pueden permitir. Pero hay algunos. muchos, ya, pero a hay ver, muchos que se enfrentan y que lo quedan, hacen. Nos quedan 2 minutos. Dinos, por favor, ¿qué habéis aprendido como cuerpo de seguridad de esta experiencia? Por si pudiera repetirse, esperemos que no. Hemos aprendido que España es muy solidaria. En lugar de haber escenas de pánico, ha habido escenas de solidaridad y apoyo entre unos y otros. Se han ayudado entre los ciudadanos, nos han ayudado a nosotros, hemos ayudado lo que había que hacer. Es decir, la solidaridad del pueblo español con respecto a lo que hacemos o dejamos de hacer en el día a día. Que, como tú dices, hay que hacer protocolos para muchas cosas por si pasan, como es el caso, en el cual nadie coordina, nadie sabe cómo coordinar, nadie sabe cómo hacer, porque nadie tiene información al respecto. Por tanto, yo pido protocolos para muchas cosas y fíjate, según has dicho tú, Fernando, también pido protocolos para que, como dicen las voces que saben que puede volver a pasar, para que haya algo y saber por dónde tirar en caso de que vuelva a pasar otra vez. Que ya no sé si son renovables, nucleares, del sol o de la tierra, no lo sé, pero que pongan lo que tengan que poner para que evidentemente esto no vuelva a pasar,
para que evidentemente se emplee el dinero, los recursos en lo que tenga que emplearse, y al igual que estaba leyendo antes de entrar que todo el mundo está empleando nucleares, invirtiendo en nucleares, y en España al contrario, quitando las nucleares. Oiga, pues mire, vamos a dejar los estarismos políticos, vamos a ver lo que interesa al ciudadano, y en lugar de defender el bien de unos poquitos, vamos a mirar por el bien de todos los españoles, qué es lo que tienen que hacer los políticos y por lo que cobran. Y en lugar de estarismos políticos con Junts, con Jans o con Jeans, que miremos el bienestar de todos los españoles y que paso estamos las policías y la Guardia Civil para ayudar. Tú lo has dicho, inversiones. Francia, en el momento que vio que pasaba eso, se desconectó. Nosotros tenemos que tener un sistema que nos permita eso. Conectar, desconectar, poner un tipo de energía, otro tipo de energía, pero que no vuelva a pasar. Julia, nos queda nada. Sí, no, yo solo decir que hoy he leído una información que dice que la deforestación que costará la demanda europea de coches eléctricos, la transición sostenible no se puede hacer a costa de los bosques, ¿eh? O sea, creo que hay un estudio de la Universidad de Economía y Negocios y olivos, de Viena, están tirando no sé cuántos miles de olivos en Andalucía. Increíble. O sea, luego otro día podemos hablar de eso porque dicen hay que poner coches sobre eléctricos. O sea, ¿qué pasa Vamos a ver, aquí? ¿ustedes saben qué van a hacer dentro de 15 o 20 años con todas esas baterías? Porque no tienen factorías que se dediquen a reciclar. Hay una o dos y eso es muy contaminante. Esto es otro debate porque tiene que haber información. Bueno, la sí, información y llega además es que Alfredo nos ha cuentagotas. venido a hablar de otra cosa y no de coches eléctricos. Da igual, pero Gracias. a mí me gustaría, bueno, que nos dé un Es que mensaje, no, Sí, nos danos tenemos un que ir, mensaje 15 segundos, a venga. los ciudadanos. ¿Qué tienen que hacer si pasa otra vez, que no queramos que pase, un apagón? Acudir a la patrulla policial que vea, acudir a la comisaría de policía más cercana o cuartel de la Guardia Civil, y allí ya les dirán qué hacer o cómo hacer. Es decir, yo siempre digo que estamos para esto y para lo que pueda pasar, y mejor por exceso que por efecto. Por tanto, acudir a los que en teoría vamos a ayudar a lo que haya que ayudar, y que ahí les aconsejaremos y diremos. Y Pues que sigan siendo tan cívicos como lo fueron en este momento, ¿no? Correcto. Oye, muchas gracias a Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional. Ha sido un placer contar contigo en el programa. La semana pasada ibas a entrar y te dije que no, porque preferíamos que vinieras a hablarnos en profundidad. Mucho mejor, y además que tenías los ojos como dos tomates. Ya nos contarás por qué fue. El médico dijo que podía ser de la reacción de subir abuelitos a la espalda, es decir, de la reacción del esfuerzo o de algún abuelito que tenía algo que me hizo una reacción alérgica y me mandó antihistamínicos y corticoides. He estado 4 días con corticoides y antihistamínicos, cosa que nunca pasa, pero me pasó ese día. Yo soy muy alérgico. Voy a tener que preguntarle a la doctora si soy alérgico también a los abuelillos o no. Es una broma. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a los invitados, a quienes nos veis y nos escucháis. Esto fue Diario Salir. Anoche tuve un sueño, presentado y dirigido por Fernando J. Aguas, el del pelo largo, y Julia Higueras, la morena. La de las gafas hollywoodienses, ¿no? Bueno, pues nada, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Se ha acabado, pues nos vemos la semana que viene. Así Pues que sí, señorita, mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales. un abrazo a todos.